Bienvenidos a Voces de Umbanda, un espacio donde la palabra se convierte en puente, donde lo invisible se hace sentir y donde el alma encuentra un lugar para recordarse a sí misma. Hoy abrimos un tema que toca fibras profundas, que a veces incomoda, que otras veces libera, pero que siempre transforma. El perdón como camino de sanación. Hablar del perdón no es hablar de olvidar, tampoco es justificar lo que dolió ni minimizar lo que marcó. El perdón, en su esencia más pura, es un acto íntimo, profundamente personal, que no tiene tanto que ver con la otra persona como con la relación que tú decides tener con tu propia historia. Porque hay heridas que no se ven, pero que pesan. Hay palabras que ya no se dicen, pero siguen resonando. Y hay momentos que pasaron, pero que aún viven dentro de ti. El perdón es una decisión, pero también es un proceso. No ocurre de un día para otro ni responde a fórmulas rápidas. Es más parecido a un camino que se recorre con paciencia, con honestidad y sobre todo con mucha compasión hacia uno mismo. Muchas veces creemos que perdonar es darle la razón al otro, como si al hacerlo estuviéramos aceptando lo que ocurrió. Y ahí empieza la resistencia, porque ¿cómo voy a perdonar algo que me rompió? ¿Cómo voy a soltar algo que me cambió la vida? ¿Cómo voy a liberar a alguien que nunca se hizo responsable de lo que hizo? Pero el perdón no es un regalo para el otro, es un acto de liberación personal. Es dejar de cargar una historia que ya dolió suficiente. Es decidir que el pasado no va a seguir ocupando el presente. Es comprender que seguir sosteniendo el rencor no castiga al otro, sino que te mantiene atado a lo que ya fue. Cuando no perdonamos, algo dentro de nosotros se queda congelado. Es como si una parte de nuestra energía quedara atrapada en ese momento, en esa emoción, en ese dolor. Y esa energía no fluye, no se transforma, no evoluciona, se estanca. Y lo que se estanca, pesa. El perdón permite que esa energía vuelva a moverse, permite que lo que dolió se transforme en aprendizaje, en comprensión, en crecimiento. No porque lo que pasó haya sido correcto, sino porque tú decides no quedarte atrapado en ello. Hay heridas que vienen de la infancia, de relaciones cercanas, de personas que amamos profundamente, y esas son muchas veces las más difíciles de perdonar, porque no solo duele lo que hicieron, sino lo que esperábamos que fueran y no fueron. Duele la expectativa rota, el amor que no llegó de la forma en que lo necesitábamos, y en esos casos el perdón no empieza hacia afuera, sino hacia adentro. Empieza cuando te permites sentir lo que no sentiste en su momento, cuando dejas de invalidar tu dolor, cuando reconoces que lo que viviste sí te afectó, sí te marcó, sí dejó huella. Perdonar no es apresurar el proceso, no es obligarte a sentir algo que aún no está listo. Es darte el permiso de transitar lo que necesitas transitar, sin culpa, sin juicio. Es entender que sanar no es lineal, que hay días en los que sientes que avanzas y otros en los que parece que vuelves atrás, pero todo hace parte del mismo camino. También existe el perdón hacia uno mismo. Y muchas veces es el más difícil, porque somos expertos en juzgarnos, en reprocharnos decisiones pasadas, en cargar culpas que ya cumplieron su función. Nos castigamos por lo que hicimos, por lo que no hicimos, por lo que no supimos ver, por lo que no pudimos cambiar. Pero es importante recordar que hiciste lo mejor que pudiste con la conciencia que tenías en ese momento. Que cada decisión, incluso las que hoy te duelen, formaron parte de tu proceso de aprendizaje y que no puedes exigirle a tu versión del pasado la claridad que solo tienes hoy. El autoperdón es un acto de amor profundo. Es mirarte con honestidad, reconocer tus errores, pero también abrazarte con compasión.
Es dejar de hablarte desde el castigo y empezar a hablarte desde el entendimiento. Es liberarte de una carga que no te permite avanzar. Hay algo muy poderoso que ocurre cuando perdonamos. Recuperamos nuestra energía. Dejamos de entregarla al pasado, a las personas que nos hirieron, a las situaciones que ya no están. Y cuando esa energía vuelve a nosotros, se convierte en fuerza, en claridad, en presencia. El perdón también cambia la forma en que vemos la vida. Nos vuelve más conscientes, más sensibles, más conectados. Nos permite entender que cada experiencia, incluso las más difíciles, trae consigo una enseñanza. Y que muchas veces lo que más nos dolió fue también lo que más nos transformó. Esto no significa romantizar el dolor, no significa justificar el daño, significa reconocer que dentro de todo lo vivido hay algo que puedes integrar, algo que puedes resignificar, algo que puede convertirse en parte de tu crecimiento. En el camino espiritual, el perdón es fundamental, porque no se puede avanzar cargando resentimiento. No se puede expandir la conciencia mientras se sostiene el rencor. No se puede conectar con lo más elevado de uno mismo si se sigue anclado al dolor del pasado. Perdonar es soltar, y soltar no es perder, es hacer espacio, es permitir que algo nuevo entre, es abrir la puerta a una versión de ti que ya no está definida por lo que le hicieron, sino por lo que eligió hacer con eso. A veces el perdón no llega como una emoción, sino como una decisión. Decides dejar de alimentar el enojo. Decides no revivir la historia una y otra vez. Decides cambiar la narrativa y poco a poco esa decisión se convierte en un estado interno más liviano, más tranquilo, más libre. También es importante entender que perdonar no implica retomar vínculos. Puedes perdonar y aún así elegir distancia. Puedes liberar el rencor y al mismo tiempo poner límites. El perdón no te obliga a exponerte nuevamente a lo que te lastimó. Al contrario, te da la claridad para elegir desde un lugar más consciente. Hay quienes esperan una disculpa para poder perdonar, y es válido desearla, pero no siempre llega. Y si condicionas tu sanación a algo externo, te quedas esperando indefinidamente. El perdón, en su forma más profunda, no depende del otro, depende de ti. Cuando perdonas sin recibir disculpas, haces un acto de soberanía emocional. Dejas de poner tu paz en manos de alguien más. Recuperas el control sobre tu bienestar. Y eso es profundamente liberador. El proceso de perdón también puede ser acompañado por prácticas espirituales. La meditación, la oración, la introspección, el silencio, espacios donde puedas conectar contigo, donde puedas escuchar lo que hay dentro, donde puedas observar tus emociones sin juicio. Imaginar que sueltas, que entregas, que liberas. Visualizar cómo ese peso se va disolviendo. Sentir cómo tu cuerpo se aligera, cómo tu respiración se vuelve más profunda, cómo tu mente se aquieta. El perdón no siempre se siente como un momento épico. A veces es sutil, a veces es silencioso, a veces simplemente te das cuenta de que ya no duele igual, que ya no reaccionas de la misma forma, que algo dentro de ti cambió. Y ese cambio, aunque pequeño, es significativo, porque habla de movimiento, de transformación, de sanación. Hay una verdad que puede ser difícil de aceptar, pero que es profundamente liberadora. Lo que te hicieron no define quién eres. Puede haber influido, puede haber marcado, pero no determina tu esencia. No eres tu herida, no eres tu historia. Eres mucho más que eso. El perdón te permite reconocer
recordar eso. Te permite reconectar con tu esencia, con tu fuerza, con tu capacidad de reconstruirte, porque aunque no puedas cambiar lo que pasó, sí puedes transformar lo que significa para ti. En el camino de la vida todos hemos sido heridos y también hemos herido. Todos hemos estado en ambos lados, y reconocer eso también abre la puerta al perdón. Nos vuelve más humanos, más empáticos, más conscientes de que todos estamos aprendiendo. El perdón no es debilidad, es una de las formas más altas de fortaleza, porque requiere valentía mirar el dolor de frente, atravesarlo y decidir no quedarse ahí. Requiere madurez soltar la necesidad de tener la razón y elegir la paz. Si hoy hay algo o alguien que te cuesta perdonar, no te obligues a hacerlo de inmediato, pero tampoco cierres la puerta a esa posibilidad. Permítete explorar lo que sientes, lo que necesitas, lo que aún duele, y poco a poco ve abriendo espacio para la comprensión. No se trata de llegar a un punto perfecto, sino de avanzar, aunque sea un poco, de moverte hacia un lugar más liviano, más consciente, más libre. El perdón es un regalo que te das a ti mismo. Es una forma de decirte: merezco paz, merezco soltar, merezco vivir sin este peso, y ese merecimiento no depende de lo que otros hicieron o dejaron de hacer, depende de ti. Hoy puede ser un buen día para empezar ese proceso, no con exigencia, sino con intención, no desde la presión, sino desde el cuidado. Tal vez no tengas todas las respuestas, pero puedes dar el primer paso. Respira, observa, siente y recuerda que sanar es posible, que soltar es posible, que perdonar, aunque tome tiempo, también es posible. Gracias por permitirte escuchar, por abrir este espacio contigo, por estar presente en este encuentro. Esto fue Voces de Umbanda. Hasta la próxima.